chiquillos, en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12. Vamos a retomar la serie, pero no voy a avanzar. Quiero hacer un resumen de lo que hemos estado viendo, porque esta serie en realidad es un poco extensa, pero para no confundirnos, porque ya hace rato que no nos vemos, obviamente el año pasado, entonces quiero hacer un pequeño resumen, eh, obviamente con una aplicación, ¿cierto? Que ya hemos visto sobre este tema. Recuerden que la serie que estoy tratando de estudiar con ustedes se llama No os conforméis a este siglo, y básicamente se basa en este versículo que me gustaría que se aprendieran de memoria, eh, que no es muy difícil, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Ya? Este es un pasaje clave, el pasaje base que estamos usando para poder entender lo que significa, ¿cierto?, este versículo y cuáles son las implicancias. El resumen entonces consiste en primero ver qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo o cuál es la instrucción del apóstol Pablo. Y en primer lugar, esto ya es, como dicen los profes, materia pasada, entonces debe ser materia sabida, pero siempre sospecho que nos olvidamos. A la luz de este pasaje, mis queridos jóvenes, ¿cuál es la instrucción de Pablo? ¿Cuál sería el mandato, cierto? Y aquí ya comienzo con lo que es en sí el resumen general, con una aplicación final de lo que ya hemos visto. ¿Cuál sería el mandato de acuerdo a este texto? Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Cuál es el mandato? Cualquiera nomás que me pueda decir. ¿Cuál es el mandato que ustedes observan en el texto? Hay una orden ahí. Mandato, sinónimo de mandato es una orden, es un mandamiento. El apóstol Pablo dice a los creyentes, ¿cierto? Ahí en Roma y a todos los creyentes que tienen que hacer algo. ¿Y cuál sería ese mandato? Muy bien, no conformarse, ¿ok? Noten aquí, el mandato dice, ahí está, no conforméis a este siglo, sino transformados. Ese es el mandato. No es difícil de entender. Ese es el mandato, ¿ya? No conforme en este siglo, y recuerden que esto implica lo menos tres cuestiones. Primero, no conformarse, y tiene que ver con amoldarse o adaptarse al mundo, ¿ya? Amoldarse o adaptarse, y en este caso a este siglo. Y esa palabra es muy importante, la vamos a ver ahora como parte del resumen. Pero el mandato es súper claro y enfático, porque es un imperativo, es un mandato. No se conformen, no se adapten a este siglo. Obviamente que es muy importante entender la segunda parte. ¿A qué siglo se refiere Pablo? Porque él está escribiendo en el año 80, quizás 56, si no me equivoco, 57, al siglo de aquellos días que vivía Pablo. Ya lo hemos visto. No conformarse implica entonces, ¿cierto? No amoldarse o adaptarse a este mundo. Y este mundo tiene implicancias, ¿cierto? Tiene modas, tiene cuestiones morales, tiene cuestiones éticas, hay cuestiones filosóficas detrás de cada tiempo y lo vamos a ir viendo. Entonces el punto es no te conformes a la moda del mundo, a la filosofía del mundo, ¿cierto? O también, en este caso, a la cultura del mundo. Cada era trae su propio mal, pero al mismo tiempo trae sus propias ideologías. Entonces en el fondo el mandato es bastante holístico, o sea, significa que abarca muchas cosas y en realidad es atemporal. No te adaptes en el tiempo en que vivas en este mundo. Segunda cosa, el mandato directo es no conformarse a este siglo. Este término se refiere a tiempo en el que se vive, a un tiempo en el que se vive, pero también implica las eras, las continuidades, ¿cierto? Ahí la palabra aion es la palabrita original. El segundo mandato es una antítesis. Antes de conformarse, más bien tienen que transformarse o transformar su mente. Fíjense que el mandato implica un mandato y al mismo tiempo un mandato negativo. No hagan algo, pero sí hagan otra cosa.
No se conformen, no se adapten a este mundo, pero al mismo tiempo también transformen su mente. No se adapten, es como actualícense, ¿cierto? Los computadores cada cierto tiempo necesitan hacerle actualizaciones para que funcione bien el software, ¿cierto? Los programas tienen que actualizarse. Nosotros no estamos en una actualización constante porque la revelación de Dios, ¿cierto? Es fija. Dios no se equivoca para decir, chuta, disculpen, tengo que hacer una actualización de las escrituras. No, no, no. La palabra es inerrante, autoritativa todo el tiempo. No necesita actualización. Entonces lo que necesitamos es transformarnos de acuerdo a un estatus fijo que ya está listo, al dogma de la escritura, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la forma por la cual tenemos que no adaptarnos y transformarnos? De acuerdo al texto. Por favor, díganme ustedes, ¿cuál es la forma? Lean el texto, por favor. ¿Cuál sería la forma? El mandato ya lo sabemos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Hay dos cosas ahí. Pero Pablo, ¿cómo? ¿De qué forma no me conformo? Muy bien, excelente. Vamos con el segundo punto. La forma está aquí, miren, por medio del ejercicio. No, ejercicio no es malo. Aquí se refiere al ejercicio mental, podría decir, por la renovación de vuestro entendimiento. El Señor en su palabra es claro, la parte racional es importantísima. El cristianismo no es un salto, chiquillos, al vacío. No es, bueno, ahí veremos lo que pasa. No, no, no. La doctrina cristiana se asienta básicamente en promesas que Dios ha establecido, que requieren, ¿cierto?, de mi mente, que requieren de que yo recuerde, que reflexione. La cruz de Cristo implica reflexionar, ¿cierto?, esa doctrina. Y valga la redundancia, todas las doctrinas bíblicas del cristianismo están basadas en enseñanzas que tengo que aprender. Entonces, la manera en que no me conformo es por medio de la renovación de mi entendimiento. El mundo todo el tiempo está renovando todas las casas, su ropa, sus autos. Los creyentes tenemos que renovar nuestra mente. Y esa renovación significa, ¿cierto? Conocer la palabra del Señor, conocerla al revés y al derecho, ¿cierto? Y básicamente aquí la palabra renovación no es aquí lo opuesto a viejo, sino a fosilizado y desactualizado, ¿cierto? Renovar, como la palabra es viva y eficaz todo el tiempo, ¿cierto? Y no se marchita. Entonces, la palabra es una constante de renovación. Yo al acercarme a ella, a leerla, leer sus promesas, a conocer al Señor, conocer al Dios en las lecturas, en mis lecturas, yo voy conociendo a un Dios que no cambia. Entonces, yo, por supuesto, ustedes van envejeciendo, vamos envejeciendo, pero Dios no cambia, su palabra no cambia. Entonces, la manera en que renuevo mi mente es acercándome a la palabra del Señor. La renovación de la mente no es volver a una tradición, ojo con eso. Es que antes lo hacíamos así, pastor, ¿por qué lo cambiamos? Bueno, he escuchado harto eso últimamente, ¿cierto? Ah, pero hay un error. La renovación no tiene que ver con volver a una tradición específica, ¿cierto? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Antiguamente cantábamos otros himnos, otros alabanzas. Ahora los jóvenes cantan tantas cosas nuevas. Ya, eso es tradición en el fondo. Mientras la alabanza sea cristocéntrica, ¿cierto? Y exalte la cruz de Cristo, está bien. No hay un problema en eso. Por eso la palabra renovación o renovación de la mente no es volver a una tradición o costumbre aceptada por nuestro contexto, sino al principio racional escritural revelado. ¿Me entiendes? Yo no tengo que inventar, tú no tienes que inventar la rueda. Ya está listo, Dios la reveló en su palabra. No tienes que inventar nuevas doctrinas. Ya está aquí establecido lo que Dios ya dijo. ¿Cierto? Mi imaginación, ocúpelo para otra cosa. Para la fe ya está aquí, está establecido. ¿Ya? Renovación también que Pablo pide a los creyentes no es un llamado a ser, ¿cierto? Como dice ahí, a protagonistas o ser progresista. Esa palabra es muy común en el día. Soy progre, ¿han escuchado? Este es progre, ¿cierto? Que es súper liberal en lo moral, en sus costumbres, ¿cierto? Entonces la renovación, tú puedes escuchar incluso en tu contexto, oh, que soy cuadrado, tú eres evangélico, te pueden decir, y tú tienes que responder, el progresismo cristiano no es una vuelta, no es una revolución que desarme la autoridad de la palabra, es todo lo contrario, es volver a las escrituras, es volver a las fuentes.
¿Y qué es lo que está haciendo el mundo en general? Es salirse de todo tipo de fuente autoritativa y moral y está cayendo en una decadencia total. Y ahí están las consecuencias de eso. Obviamente, un mundo que no sabe para dónde va, personas que no tienen y ni saben lo que son incluso, ¿cierto? Y eso es muy increíble. La renovación que Pablo pide a los creyentes no es un llamado a ser progresista, por el contrario, renovar la mente tiene que ver con comprobar si lo que pienso, lo que siento y lo que hago está aprobado por Dios de acuerdo a lo que Él dijo aquí en su palabra. Así que recuerden, renovar la mente, ¿cierto? El mandato es no conformarse, como lo hago, apóstol Pablo, ¿cómo lo hago? Por medio de la renovación de mi entendimiento. Ustedes cuando vienen al templo, ¿cierto? Alguien podría decir, oh, qué fome, aquí están estudiando la escritura. No, no es fome, es lo más actual que podemos hacer, porque la palabra de Dios vive para siempre. O sea, lo que tú deberías hacer en una iglesia que realmente se valora la palabra es escuchar la palabra de Dios, no tener luces y humo y que te diviertas, eso no es cristianismo, ¿ya? Por eso es importante entender esto, cómo renovo mi mente y y mi entendimiento. ¿Qué es lo que adolece la gente en el día de hoy? De racionamiento, de entendimiento. Eso es lo que más adolece las personas en el día de hoy. Y no estoy hablando de las culturas más bajas, estoy hablando de personas, incluso de estudiosos, ¿cierto? A todo nivel se encuentra cada cosa. No es una falta de racionalidad que tiene la gente, es falta de sometimiento a las normas de Dios. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el propósito? Fíjense que el mandato es no conformarme, sino transformar mi mente. ¿Cómo lo hago, Pablo? La forma, por medio de la renovación de mi entendimiento. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? De acuerdo al texto, vayan, léanlo por favor y díganme usted, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? El propósito habla del para qué. ¿Para qué tengo que no conformarme y renovar mi mente? ¿Para qué? ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice en su versículo? ¿Qué dice la escritura, chiquillos? ¿Está difícil o no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Escucho algo por ahí? Muy bien, para comprobar mi voluntad. No, no dice eso. Esto es muy importante. Todo en la escritura tiene que ver con un teocentrismo. Todo gira en torno a Dios, no a ti, ni a mí. Eso es importante entenderlo en la vida, que el mundo no gira en torno a ti. A veces uno piensa eso. Yo cuando chico me acuerdo que tendría unos 12 y en algún momento miren las cosas que pensaba yo. Yo pensaba que el mundo giraba en torno a mí, que yo era el actor principal y todo funcionaba como extras. Qué increíble, qué increíble. Pero bueno, hay gente que sigue pensando así, piensan que son el centro del mundo. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo aquí en el cuanto al propósito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Chiquillos, este es el propósito que nosotros tenemos que buscar, en la voluntad. ¿Es esto la voluntad de Dios? Y tú día a día, en cualquier decisión que tomes, siempre vas a encontrarte con esta incógnita. ¿Lo que estoy haciendo es la voluntad del Señor? ¿Estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo? ¿O estoy haciendo mi propia voluntad? En tus amistades, en tus decisiones, en tu forma de comportarte, en todo. ¿Esto es la voluntad de Dios? Porque si eres creyente, si llegaste a un puerto, ¿cierto? De decir, ok, ya, no, yo soy cristiano, yo creo en la fe. ¿Realmente crees en la fe? ¿Crees en el Señor? Porque esta debe ser tu norte, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es, de hecho, Pablo dice, agradable y perfecta, que es agradable y perfecta. Esto es muy importante, chiquillo. Aquí tenemos entonces el propósito. Déjenme descifrarlo. El propósito del mandamiento enfático, Pablo, es que los creyentes comprueben cuál es la voluntad de Dios en cada asunto que implique un sentimiento, una creencia, incluso una acción o conducta. Este sentimiento que estoy anidando en mi corazón, ¿Dios lo podría probar? Si uno puede pensar esto que está muy lejano. Ah, no, esto para los teólogos, para el domingo, ¿cierto? Para el sermón del domingo. No, esto es aplicativo para mí, todos los días. Este sentimiento que estoy anidando ahora en mi corazón, ¿está de acuerdo a la voluntad de Dios? Y te vas a encontrar que el mayor problema que tú vas a tener en esta vida eres tú mismo.
No es tu jefe, no es tu trabajo, no son tus ramos, eres tú mismo, someter tu carnalidad a lo que Dios dice. Por eso es que es importante revisar, ¿soy creyente? ¿Realmente he tenido un encuentro con el Señor? David, que conocía todo el contexto, ¿cierto?, de quién era Dios en el Antiguo Testamento, tiene que llegar un momento, chiquillos, en que él tiene que decir, wow, estoy pero mal. Recuerden que David hizo dos grandes pecados gravísimos en el Antiguo Testamento. Mandó a matar al esposo de una mujer porque se enamoró de ella y mandó a este hombre, ¿cierto?, al, como carne de cañón. Esto es una expresión típica dentro del ejército. Carne de cañón son aquellos que los mandan para que los maten primero y después él se quedó con esa mujer, cometió homicidio y adulterio. Y por eso en el Salmo 51 él se da cuenta que en realidad él no creía realmente en el Dios de las Escrituras. Era un religioso más, por eso él dice, y tiene una confesión preciosa en el Salmo 51. Oh Jehová, ten piedad de mí, ten piedad de mis rebeliones. Y después dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio que te agrade. Por eso te hago un resumen aquí. Si tú estás aquí y todavía no te das cuenta si eres creyente o no entiendes todo esto de la fe o del cristianismo, bueno, en parte puede ser porque no tienes un corazón que Dios te ha dado renovado. Un corazón que palpite la palabra del Señor, que diga, yo necesito, yo quiero las cosas del Señor. Y esa es la gran diferencia entre una persona que puede seguir la moralidad del cristianismo. No, si me gusta el cristianismo porque tiene una moral conservadora. Otra cosa es que Dios cambie tu corazón y te dé un nuevo corazón. Esa es otra cosa. Eso es regeneración. Ahora, segundo, el comprobar del mandamiento, ¿cierto? Que el apóstol, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, es un mandamiento que lleva al creyente lejos de toda actitud de ambigüedad. Eso me gusta mucho. La ambigüedad, ¿cuál sería la ambigüedad? ¿Me pueden dar un sinónimo de ambigüedad? Puede ser un poco difícil, ¿ya? Pero, o un ejemplo de ambigüedad. Estuve viendo por ahí, no sé si conocen a este personaje argentino, Dante Gebel. Creo que se está tirando para presidente, parece, en Argentina y lo entrevistaron. Negó todo lo que ha hecho, que es pastor. Le preguntaron por el aborto, no sabe ahora que si es bueno o no el aborto. Increíble. Una ambigüedad total. Ambigüedad es alguien que dice, ¿qué piensas tú del aborto? No sé. Bueno, eso sería ignorancia y sería algo pecaminoso si eres creyente. Pero en el día de hoy la gente tiende a ser ambigua. No sabes lo que es, no sabes lo que piensa. Un creyente no es ambiguo, un creyente dice, esto dice Dios y punto. El comprobar es un mandamiento, y de hecho la palabra tokimazo en el texto original es muy interesante, porque tokimazo significa comprobar minuciosamente. De hecho, creo que era una palabra que se usaba para revisar o para examinar los metales. Ustedes saben que metales hay diferentes tipos de metales y de hierro y de fierro. eh, los procedimientos por los cuales se hacen las herramientas son todos diferentes. La idea de comprobar aquí es tratar de evaluar justamente la consistencia de algo. Y dice, comprobar es un mandamiento que lleva al creyente lejos de toda actitud de ambigüedad. Esto viene del término que usa Pablo que significa examinar. Y quizás esto es muy leve, es reexaminar. ¿Esto realmente es del Señor? Y tú te vas a ver confrontado todo el tiempo con estas preguntas. Esto que estoy sintiendo, como dije, sentimiento o creencia, esto que estoy creyendo, ¿realmente está de acuerdo con la doctrina o se me ocurrió a mí solamente? O también acciones, lo que acabo de hacer, ¿podría probarlo el Señor? No me vio mi mamá, no me vio mi papá, ni siquiera mis amigos de la iglesia, pero Dios es omnisciente y lo sabe todo. ¿Estará de acuerdo con lo que acabo de hacer? Tú no puedes escapar de Dios, puedes escapar de los padres, pero de Dios no puedes escapar. Él siempre está observándote. Y tú tienes que tener algo que siempre se menciona en la Escritura, temor de Dios. Eso te va a alejar de meter la pata y después andar pidiendo oración, ¿cierto? Porque te fue mal o porque, no sé. Eso es algo habitual, chiquillos.
constante, habitual y constante. Déjeme contarle, quizá esto no se va a escuchar, no voy a mencionar nombres, pero ayer pasamos a Temuco y me encontré con dos personas que conocí hace años en una iglesia, jovencitas, ya señoras grandes, y las dos con matrimonios tristemente fracasados y todo eso, es triste escuchar eso. Gracias al Señor que ellas siguen al Señor, eso me alegró mucho, pero uno de sus argumentos era, qué necia éramos cuando jóvenes, por no haber cometido, no haber tomado en cuenta realmente lo que Dios había dicho. Si tú estás de pie es por la misericordia de Dios, por un lado, pero también es porque tomas en cuenta la palabra de Dios. Y ustedes, todos los que están aquí, son jovencitos todavía, ¿cierto? Y queda mucho camino por recorrer todavía. Por eso es importante para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. A veces cuando tú oras, dices, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto. Y cuesta, hasta a uno le cuesta. Y uno tiene que llegar a madurar y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Porque siempre la voluntad de Dios que yo no veo es lo mejor. Y les pongo un cuadro, por ejemplo, difícil, la muerte o la enfermedad de una persona querida. ¿Qué es lo que más quiere uno? Que se sane, ¿cierto? Pero tú no sabes lo que viene a la vuelta de la vida. Dios sí lo sabe. Por eso siempre es mejor orar, Señor, que se haga tu voluntad, porque mi vista es corta, no veo más allá. Puede que a mis ojos que se sane alguien puede ser lo mejor, pero en realidad puede ser lo peor. Por eso Dios tiene sus tiempos. Por eso Pablo dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Y nos cuesta confiar, obviamente, en ello. Tercero, comprobar la voluntad de Dios es el fin, pero no se trata de aquella voluntad potencial o intencional de Dios. Se trata de su determinación. Y esto es más profundo, porque la Escritura siempre revela dos matices, ciertos, de la voluntad de Dios. Hay como una semántica interesante. A veces hay términos que se refieren a la intención de Dios, pero hay otros términos que se refieren a la determinación de Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Dios dice a Israel cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta los polluelos y ustedes no quisieron. Entonces, alguien perpicaz podría decir, a ver, ¿cómo eso el Dios omnipotente no puede juntar a su pueblo? Ah, no, no, porque ahí está hablando de otro concepto de voluntad. No está hablando de la voluntad determinativa, está hablando de aquella intención de Dios del corazón, de que su pueblo se hubiera ofrecido voluntariamente a Él, pero no quisieron. Miren, acompáñenme a Proverbios 21 para darles el ejemplo contrario de la determinación de Dios. Proverbios 21, 21:1. Este es uno de mis versículos preferidos en cuanto al libre albedrío, la defensa del libre albedrío. Tremendo, miren, fíjense. Como los repartimientos del agua, como los repartimientos del agua, o sea, los ríos, todo eso tienen su curso natural. Así está el corazón del rey. ¿Dónde? ¿Dónde está el corazón del rey? En la mano de Jehová. A todo lo que Jehová quiere, lo inclina. Miren, en el caso de Proverbios, la palabra rey siempre se usa en el sentido de la autoridad máxima que hay en un contexto geográfico, ¿cierto? En un contexto de Salomón escribe, ¿cierto? Bueno, otros autores también escriben Proverbios, para referirse a alguien que tiene poder y autoridad. Aún esa persona con más poder está en la mano de Jehová y Dios si quiere lo inclina para cualquier lado. Estaba haciendo una ironía. Nadie tiene libre albedrío en el fondo. Dios, si quiere hacer algo, lo va a hacer. Va a inclinar. Tienes ejemplos del faraón en el Antiguo Testamento, tienes ejemplos de Ciro en Edras, que era un rey pagano, pero que Dios, ¿cierto?, toca el corazón, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Dios lo usa para restaurar el retorno del pueblo de Israel a su tierra, usando personas que no son hebreas. Ahora, el propósito para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, finalmente hay cuatro, dice, es la determinación de Dios revelada
lo que es finalmente no solo lo correcto y perfecto, sino también lo que agrada a Dios. Tres cosas como resumen, recuerden que estoy haciendo un resumen, el mandato está ahí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿cierto? Transformar la mente, está claro. ¿Cuál es el mandato? Ahí está. La forma por medio la renovación de mi mente, no de mis sentidos, ¿cierto? El mundo en el día de hoy está bombardeado hacia los sentidos. No, los creyentes renovamos la mente. Y finalmente el propósito, comprobar la perfecta y buena voluntad del Señor. Ese es el resumen. Ahora déjenme explicarle ilustrativamente lo que hasta aquí hemos estudiado con respecto a la aplicación de este concepto a la luz de lo que está diciendo Romanos capítulo 12, versículo 2, con respecto a la palabra siglo. Fíjense por favor aquí en lo siguiente. La palabra siglo significa un tiempo, del 30 al 70. No está diciendo la Biblia que es del 30 al 70 y del 70 al 135 después de Cristo. La palabra aión significa tiempo, etapa, periodo. El mundo siempre está construido de esa manera. A la luz del Nuevo Testamento, nosotros estamos viviendo, ¿cierto?, el tiempo después de Cristo como los últimos tiempos. Aquí está el 375. Si seguimos para acá, llegamos a nuestro año 2026 y van a seguir los años hasta que Dios vuelva en la persona de Cristo. Pero todo ese tiempo, desde Cristo en adelante, ha sido marcado por diferentes formas. Hay una evolución del pensamiento humano, hay una evolución, ¿cierto?, de la moral, de la cultura. Y en ese contexto los creyentes tenemos que vivir a la luz de este mandato de Romanos capítulo 12, versículo 2. Por eso tú tienes que entender en el contexto en que estás viviendo, desde todos los puntos de vista, para que sepas para dónde va la micro. ¿Has escuchado ese dicho? Yo no sé para dónde va la micro. Hay gente que le sirven todas las micros. Ese sería otro dicho, que este no sabe para dónde va. Tú como creyente tienes que saber hacia dónde vas. Ahora, por eso que en el Nuevo Testamento se habla de estos tiempos, incluso en el ahora, nosotros somos o estamos viviendo en el último tiempo o en los postreros días. O sea, en cualquier momento el Señor puede venir y se acaba el periodo extenso desde Cristo hasta ahora. El apóstol Pedro dice, hablando de los burladores, ¿cuándo va a venir Cristo? O sea, hace rato se dice que va a volver. Y Pedro dice, cuidado, cuidado. Algunos piensan que Dios retrasa su promesa, pero Él va a venir. Ahora, el punto es que las eras están marcadas por eventos específicos, ¿cierto? Y uno de los eventos generales que vemos en la historia es una lucha continua entre lo que es la ortodoxia y la heterodoxia. Eso ya lo vimos, esto es materia pasada, pero déjenme hacer la aplicación después de haber comprendido el pasaje de Romanos capítulo 2. Aquí hay una pequeña explicación. Ortodoxia significa creencia correcta. Heterodoxia, creencia incorrecta. A veces los viejitos decían, esto no está muy ortodoxo. ¿Qué quiere decir con eso? Que no está muy bueno, que no es correcto. Históricamente siempre ha habido una línea constante de heterodoxia, la constante de desviarse, ¿cierto?, en contra de la palabra del Señor. Y básicamente la creencia incorrecta deriva en una herejía. Y la palabra herejía significa una negación deliberada de la verdad revelada. La palabra deliberada, esa palabra es clave. Uno puede ignorar la verdad por ignorancia, pero habitualmente la verdad se ignora, perdón, por rebeldía. ¿Qué me importa a mí, a Dios? Yo hago lo que quiero. Eso es rebeldía. Pero hay gente que la ignora, valga la redundancia, porque no la conoce. Los creyentes debemos conocer la verdad de Dios. Ahora, eh, básicamente la herejía es una enseñanza errónea, perniciosa y cismática. La palabra perniciosa tiene que ver con que es dañina, hace daño, hace mal a la iglesia. Y la otra palabra, cismática, viene de cisma, que tiene que ver con crear divisiones, crear grupos. La enseñanza errónea, eso es lo que hace. Por eso todo lo que tú haces tienes que comprobarlo. Por ejemplo, lo que voy a hacer es cismático,
que quiere ser cismático, va a provocar división. Entonces, jo, no es muy bueno lo que estoy haciendo. O también, lo que estoy diciendo es pernicioso para los oídos. Por eso Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la redundancia, para la edificación de los oyentes. Entonces, lo que voy a decir, aunque tengo toda la razón, ¿va a ayudar? Wow, y ahí tenemos un gran problema con el tema del carácter, que no es el tema de hoy. Sigo avanzando. La herejía genera ¿qué cosa? Una secta. Ahora, miren, los primeros 3 siglos, y voy a tratar de ser súper rápido porque esto es un resumen de lo que hemos estado viendo a la luz de lo que significa la palabra siglo. Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Y esa palabra, wow, tremendo. Significa, no te adaptes al mundo que estás viviendo. ¿Y cómo te va a adaptar o no adaptar si no entiendes cómo funciona el siglo? Ustedes tienen que dejar de pensar. Tenía una hermana que siempre decía, llegaron los pajaritos, nos decía a nosotros, los pajaritos. Claro, ella con su edad decía, nos veía como pajaritos. Después yo entendía, claro, un pajarito es como que vuela, no le importa la economía, no le importa las fluctuaciones, ¿cierto? Políticas, vive, pero nosotros tenemos que ir cada vez pensando que no somos un pajarito, estamos inmersos en una sociedad. ¿Nos traga la sociedad o somos luz, como dice el Señor? Ahora, miren, los primeros siglos se llama iglesia primitiva. La iglesia que funda el Señor siempre se conoce como la iglesia primitiva. ¿Por qué primitiva? No porque andaban con palos, por favor, sino porque es la primera, la original, ¿cierto? La que comienza el desarrollo de la iglesia. A contar del 320 en adelante empieza lo que se conoce como la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿cierto? Especialmente con el proceso, ¿cierto? Que llevó a cabo Constantino, un emperador, ¿cierto? Que hizo de la fe cristiana la fe oficial del cristianismo después de 3 siglos de persecución. Entonces, resumen, fíjese, esto es muy, muy sencillo. En los primeros primeros 100 años, hubo persecución interna. Los judíos no aceptaban a los creyentes, ni tampoco aceptaban a Cristo, porque no creían que era el Mesías. Por eso preguntaban y por eso que perseguían a los creyentes. Pablo persiguió a creyentes hasta que Cristo le apareció en Hechos 9, ¿cierto? Una tremenda conversión que él tiene y después él sirve a Cristo y sirve al Señor. Hubo persecución interna, pero también hubo persecución, dice ahí, del Imperio Romano. Los emperadores empezaron a perseguir al cristianismo porque el cristianismo era una religión más. Recuerden que el Imperio Romano era politeísta. ¿Qué significa politeísta? Muy bien, la creencia en muchos dioses, ¿cierto? Y si venía otra religión más, bienvenido, entre más dioses tengamos, mucho mejor. ¿Está bien eso, no? No, porque hay un solo Dios verdadero. Entonces, el cristianismo luchó con el politeísmo también, y producto de que el cristianismo era tan cerrado, los cristianos no aceptaban que hubiera otro Señor, solamente Cristo el Señor. Bueno, fueron perseguidos, los metieron en los teatros, ¿cierto? Estos grandes coliseos romanos, en donde muchos de ellos fueron quemados, comidos por fieras. Así morían los cristianos. Y a veces nosotros tenemos frío y no venimos a la iglesia. Qué increíble, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema. Miren, ¿qué pasa después? Avanzamos, después vienen, y esto es muy importante, no tienen que aprendérselo todo de memoria, pero estamos tratando de entender cómo funciona el mundo. Cuando comienza la iglesia primitiva, al tiro comenzaron las herejías. ¿Qué son las herejías? Ya lo mencioné en el diapositiva anterior, la heterodoxia, las creencias erróneas, perniciosas. Y todas, ¿saben? Atacaban a la persona de Cristo, ¿cierto? Ahí tenemos algunas que se mencionan, ¿cierto? Como los ebionitas, los marcionistas, los montanistas, los gnósticos. Eso ya lo vimos, está dentro de lo que estuvimos estudiando. El resumen es que en el primer siglo los herejes, saben, miren, hay algo que los une a ellos en una lista común. Todos negaban la deidad de Cristo. En el día de hoy hay grupos que niegan la deidad de Cristo, grupos religiosos que dicen predicar a Cristo. Increíble, sí los hay.
Uno de ellos son los testigos de Jehová. Ellos niegan la deidad de Cristo. No son hermanos, ellos no son cristianos en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo respondió la iglesia? Eso también lo vimos. Y esto es importante porque la iglesia se fue organizando. Respondió por medio de tres cuestiones. Eso ya lo vimos y lo voy a pasar rápido para ir ya concluyendo. La iglesia respondió con el canon. ¿Qué es el canon? ¿Se acuerda alguien del canon, Josías? Ya, sí, podría ser. ¿Alguien podría ayudar a Josías? ¿Qué sería el canon? Usted esto materia sabía, tendría que saberlo. ¿Qué sería el canon? Canon vienen de regla y tiene que ver con los libros inspirados canónicos. De ahí viene la palabra canónicos. Los libros que la iglesia consideró canónicos, y valga la redundancia, canónico significa inspirados. El proceso de la canonicidad de los libros no fue instantánea. Al principio se negaron algunos libros que tenemos nosotros, como Esther, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Esther no menciona a Dios literalmente. Y así otras cartas que finalmente la iglesia reconoció los libros que eran inspirados. Pero eso fue una muy buena forma de contrarrestar la herejía. ¿Por qué? Porque en ese tiempo circulaban muchos escritos. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de, no sé, de Josías, el Evangelio de... Bueno, había un montón de evangelios. ¿Y cómo podrías tú diferenciar cuál es realmente original? O valga la redundancia, cuál es inspirado y cuál es chamullo simplemente. El canon. Segundo, el credo o los credos. Lo que ustedes ven atrás, quizás no se han dado cuenta, atrás, justamente atrás, tenemos un cuadro grandote donde dice declaración doctrinal. Eso es una forma de credo. Es un resumen con las creencias. Credo significa yo creo. Yo creo en la deidad de Cristo, creo en la Trinidad, creo en la salvación, que el Señor es Señor y Salvador, creo en la iglesia comprada por la sangre de Cristo. Eso es un credo. Es un resumen cortito de doctrina. Y la iglesia empezó a defenderse de los herejes de esa forma. Tercero, los concilios. Déjenme mencionar algo más de los concilios. Miren, llenamos nuestro cuadro, y esto es importante. Del siglo tercero en adelante, la iglesia se organizó de tal modo que hizo concilios. ¿Y qué son los concilios? ¿Conocen las sesiones de iglesia o no? Ya, este era un poquito más grande. Se juntaban los obispos para decir, hay un hereje que anda diciendo tal cosa. ¿Qué vamos a hacer? Se juntaban meses para resolver el tema. Ya estudiamos a lo menos los primeros dos, Arrio y los macedonios. Arrio negaba la deidad de Cristo. Los macedonios negaban al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se defendió la iglesia? Por medio de concilios, y lo que está en azul eran los apologistas. Atanasio es muy famoso por defender la doctrina bíblica en contra del hereje Arrio. Cirilo y Epifanio, dice ahí, no recuerdo, ahí no lo leo bien, Epifanio más bien dicho, ¿cierto? Defendieron la doctrina del Espíritu Santo de los macedonistas, que negaban que el Espíritu Santo fuera una persona. ¿Saben ustedes que también los testigos de Jehová niegan que el Espíritu Santo es una persona? Ellos piensan que es una fuerza simplemente, una fuerza impersonal. ¿Cómo nosotros luchamos con eso en el día de hoy? Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Dónde está esa voluntad? Aquí, en su palabra. No voy a hablar de todo lo demás, pero a lo menos hasta el siglo octavo, séptimo, hay concilios. Después se va desfragmentando la iglesia y después se echa a perder. Lo vamos a ver con el tiempo. ¿De dónde surgen los protestantes? ¿Qué pasó con la Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Por qué se separaron? ¿Quién fue Martín Lutero? Eso lo vamos a ver no ahora en los siguientes diapositivas. Pero una cosa más antes de terminar. Leyendo este último tiempo me di cuenta de que la Iglesia también usó de un cuarto elemento para defenderse de la herejía. No está aquí, pero lo voy a sumar. ¿Y saben qué es? Lo siguiente, la concentración de la autoridad. Y esto es muy interesante. Puede ser un poquito difícil de entender, puede ser son dos diapositivas nomás. Voy a tratar de explicarlo. ¿En qué sentido? Fíjense que a la muerte de los apóstoles, ¿cómo se organizó la iglesia?
Básicamente, de acuerdo a ciertos estudiosos, a lo menos hay tres grandes bloques de cómo se organizó la iglesia. Los apóstoles y los profetas, ancianos y obispos y diáconos eran los oficios cuando los apóstoles estaban del 50 al 150, un poquito menos, que se llamó gobierno episcopal bajo, en donde los apóstoles venían, intervenían, fundaban iglesias, ordenaban ancianos, diáconos, como en Hechos 6, y se fue organizando. ¿Qué pasó cuando murieron los apóstoles? ¿Cómo se organizó la iglesia? Después de eso vino un modelo que se conoce como el modelo episcopal moderado, en donde un obispo o un anciano que es obispo pasó a ser sobreveedor como pastor principal de ancianos y diáconos. Pero en el sexto siglo, este mismo obispo empezó a elevarse hasta los cielos y a empezar a tener posiciones ya encumbradas, ya lejos de todo principio escritural. De ahí surgen los arzobispos, los cardenales, los sacerdotes y lo que ven ustedes en la estructura de la Iglesia Católica. Ahora, déjenme mostrarles esto muy interesante. A la muerte de los apóstoles, muchos de los discípulos de los apóstoles que incluso estuvieron con los apóstoles, y esto es muy interesante, fueron obispos, o se les llamó obispos, que podría decirse que era la forma moderna de hablar de un pastor principal. Por ejemplo, yo no lo voy a mencionar todo, pero por ejemplo, Clemente fue obispo de Roma. No lo piensen en el sentido papal, porque en ese tiempo todavía no estaba elevado el concepto de obispo como fue en el siglo 600 en adelante. Entonces, estaba Clemente, obispo de Roma, fíjense, en el año 100, él fue alumno incluso de los apóstoles. Estaba Policarpo, obispo de Esmirna, fue discípulo del apóstol Juan. Esmirna aquí está en Asia. Papías, obispo de Hiriápolis, que también está en Asia. Ignacio, obispo de Antioquía, que está por aquí, más o menos cerca de Jerusalén, por aquí. Entonces, si se dan cuenta, regionalmente se fueron ocupando ciertos sectores claves en la cuenca mediterránea, que es la cuenca mediterránea, aquí tienen todo el Mediterráneo. En todo este sector, el cristianismo fue avanzando de Jerusalén hacia todo lo demás, y la manera en que la iglesia se fue también protegiendo de los herejes fue por medio, ¿cierto?, de la concentración de la autoridad. ¿Qué significa eso? Que en la medida que las iglesias crecían, iban teniendo un pastor principal o un obispo. Entonces, y aquí ojo con esto, surge lo que se conoce como el concepto principio de catolicidad. ¿Alguien de ustedes sabe lo que significa la palabra católico? Escuché por ahí algo. Universal. Significa universal. ¿Ustedes sabían que la primera iglesia cristiana protestante es un término quizás más moderno, del siglo 1500, pero la primera iglesia verdadera era católica, no apostólica romana, era católica, y católica significa universal. Y la palabra universal significa también según el todo. Ojo con eso. ¿Qué significa católica también? Según el todo. Pongan ojo en esto. Cuando una persona llegaba, por ejemplo, a Asia, llegaba a una iglesia, se daba cuenta de que la doctrina que había en estas iglesias era universal o según el todo, porque era defendida. ¿Por qué? Por un grupo de obispos regionales. Sin embargo, eso se fue distorsionando con el tiempo. Pero esto también nos ayuda a nosotros a entender de cómo se fue desarrollando la iglesia. Termino con dos aplicaciones. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de en qué sentido nos podemos adaptar a este mundo a causa de la persecución? Yo les di un ejemplo hace tiempo de que una de las cosas que tú puedes pasar en tu contexto donde estés es persecución. Y la pregunta tiene que ver, ¿en qué sentido yo me puedo adaptar a este mundo a causa de la persecución? Y yo doy ejemplos de persecución: acoso, burla, intrigas, ataque, maltrato. Bueno, eso es persecución. ¿Qué pasa cuando alguien pasa por eso? Sufre. Pero ¿cuál es la tendencia cuando alguien está pasando por un acoso o por un sufrimiento? Está resumido. ¿Qué puede devenir por medio de una persecución
Y no estoy hablando de persecución que te estén matando, sino una persecución al estilo bullying. Bueno, tú empiezas a ceder, hay una palabra que se llama mimetización, que tratas de no sobresalir sobre nadie, sino tratar de, de poder pasar desapercibido. Ambigüedad, como ya no te quieren escuchar, entonces moderas tus formas de hablar, pero finalmente desertas. Ya no vas a la iglesia porque creo que te ha traído malos resultados. Esa es una forma que te puede llevar, ¿cierto? En cierto sentido, la persecución o adaptarte. Ahora, el ejemplo que les quiero dejar a la luz de este resumen es el siguiente. ¿En qué sentido nos podemos adaptar a este mundo a causa de la ignorancia de la fe? Chiquillos, esta serie está fundamentada para que tú puedas, a la par de entender la palabra del Señor, vivir como creyente en un siglo constante de cambios, en un siglo constante de ideologías y de culturas y de ideas totalmente opuestas a la fe. Tú no vas a sobrevivir cantando coritos en tu vida. Vas a tener que fundamentar tu fe racionalmente. Algún día te vas a casar, vas a tener hijos, te puedes equivocar rotundamente. Y la única manera de que puedas agradar al Señor, como dice el apóstol Pablo, es comprobando la voluntad del Señor. Es aplicando lo que aprendes todos los domingos para salir al mundo y aplicarlo y vivirlo. Nosotros no venimos a la iglesia solamente a aprender folclóricamente algo. No, el cristianismo es una forma muy diferente de vivir las cosas o de vivir la vida. Ahora, ¿en qué sentido yo me puedo adaptar a este mundo a causa de la ignorancia y la fe? Ah, no me interesa estudiar tanto la Biblia, ¿para qué tanto? Bueno, aquí yo lo que explico es que tú vas a caer en una escalera decadente. ¿Qué es decadente? ¿Qué es decadente? Sinónimo de decadente. ¿Qué es algo decadente? Implica un deterioro, implica, ¿cierto?, una baja de calidad. Cuando se habla de decadencia, se habla de que algo, ¿cierto?, pierde sus cualidades por las cuales en algún momento, ¿cierto?, brilló o tuvo su valor. La cultura está en decadencia constante. La moral está en decadencia constante. Pero tú cuando ignoras la fe e ignoras los principios de la fe cristiana y la doctrina, tú puedes empezar un camino decadente, descendente, no ascendente. Ascendente es subir. Y lo que se espera es que tú de aquí a 5 años, todos ustedes sean mejores creyentes, no peores creyentes. Sean mejores creyentes, que sirvan al Señor, que entiendan para dónde va la micro, como se dice. Pero, ¿cuál es el peligro si yo ignoro la doctrina? ¿En qué sentido nos podemos adaptar a este mundo a causa de la ignorancia de la fe? Indiferencia. Esa es una primera escalafón de decadente. ¿Vamos a la iglesia? No, es que no quiero ir, es que no me importa, no. Así empieza la escalera decadente. Saca ese pensamiento de tu corazón. Hay cosas que son importantes en la vida. Los juegos del compu no son importantes. Van a pasar un día. Hay cosas más relevantes. Entonces, tener cuidado con eso, con la indiferencia. Dale importancia a las cosas que son relevantes. Segundo, duda. Si tienes duda, pregunta. Es importantísimo. Pero hay personas que nunca preguntan sus dudas. Se quedan con sus dudas. Terrible. ¿Qué pasa cuando una persona no le responden sus dudas? Bueno, puede venir la ambigüedad también. Ah, me da lo mismo al final. ¿Cómo te da lo mismo? No puede darte lo mismo. Puedes caer también en el pluralismo. ¿Qué significa eso? Que, que, que aceptas todas las verdades porque todos tienen su verdad. Imagínate cómo ya piensa alguien que ya está en este cuarto peldaño decadente, pluralismo. Todos tienen su verdad y hay que respetarlo. Mentira, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no es pluralista. Finalmente, herejía. Chiquillos, ¿cuántas personas han pasado por este templo? Y yo conozco muchos que están en iglesias totalmente. No quiero usar una palabra fuerte en donde la palabra del Señor no es lo central.
Saben, chiquillos, un predicador como yo, como cualquier hermano que predica aquí, como el tío Hugo, el tío Carlos, el tío Guido, ¿cierto? Cualquier hermano que predique, no somos relevantes nosotros por nosotros mismos. Lo relevante, ¿saben qué es? Es la palabra del Señor. Así que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la buena voluntad agradable y perfecta. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo de poder recordar lo que hemos aprendido. Padre, quizás no es un tema sencillo, la aplicación de la verdad a la vida diaria, pero eso es el cristianismo. El cristianismo no es algo para sentirme bien, para terapia. No, es un estilo de vida en donde tú eres el Señor y yo te alabo, te rindo todo, me obedezco y me rindo a ti para alabarte y adorarte. Señor, ayuda a los chicos a que ellos puedan comprender de que el cristianismo no es un juego y que tenemos que aprender y aplicarlo en la vida diaria constantemente, pero por sobre todo entender en dónde estamos viviendo. No ser como pajaritos en donde simplemente nos importa volar o divertirnos, sino entender en qué mundo estamos, porque no podemos ser sal y luz si no entendemos en qué mundo estamos. Señor, por favor, ayuda a los chicos a que paralelamente estén estudiando, estén en cualquier etapa de su vida, la mayoría acá estudiando, algunos trabajando. Nunca se olviden, Padre, que no somos suficientes por nosotros mismos, sino que necesitamos de ti todo el tiempo. Sácanos de la mente, la idea, Señor, de que podemos ser independientes. Necesitamos de ti todo el tiempo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Terminemos